Muy buenos días, mi nombre es Joana López. Hoy les vengo a hablar sobre un artículo muy importante y muy interesante que es la termorregulación y el manejo perioperatorio. También les vamos a hablar o les vamos a plantear pues como unas diferencias entre lo que nos está hablando el artículo y una película pues que nos recomendó el profesor Marrugo que se llama Ever. Pues comenzamos con el artículo discutiendo pues los diversos interrogantes que estos nos plantean a nosotros y comenzamos hablando de qué es la hipotermia en sí. La hipotermia pues la podemos definir como el descenso de la temperatura corporal normal en nuestro cuerpo. Pues en el artículo leído nosotros pues podemos así como por decirlo concluir cómo los diferentes parámetros se relacionan con la mayor morbilidad pues, que se presenta en el mundo. El objetivo principal de este artículo es reconocer la importancia de la temperatura en ciertos pacientes que se nos presentan. Pues estos pueden variar pues vigilando la temperatura corporal que tengan en el cuerpo, cómo nos pueden ayudar a prevenir distintas complicaciones como son las anomalías que se nos presentan como los cardiovasculares o reducir la vasoconstricción pues de algunas de nuestras arterias o venas. También en las zonas periféricas por lo que es a veces cuando nosotros pues constantemente tenemos mucho frío, nuestra circulación varía, o sea, nos dan dolores en las circulaciones. En estas partes de aquí es donde más dolor pues se nos pueden presentar con mayor constancia y pues todo esto es debido al requerimiento del oxígeno que pues nuestro cuerpo, por así decirlo, necesita. Yo quería resaltar algo bastante pues importante en esto, que son las complicaciones que pues se nos presentan en algunos pacientes o en algunas personas cuando las meten a quirófano. Estas personas, por lo general, pues muchas dicen como que no, soy resistente a la anestesia. Y estos factores pues son muy importantes, por lo que la hipotermia, cuando nosotros estamos en estado pues de anestesia, podemos decir lo que se puede pues regular, haciendo así una prevención bastante eficaz que se permite realizar muchísimos estudios. Entonces pues una de las cosas muy importantes que yo encontré pues en el artículo fue pues encontré tres fases predominantes en la pérdida de calor. En la primera fase encontramos la hipotermia inicial, en la segunda un balance totalmente energético negativo y en la tercera fase encontramos la estabilización de la temperatura central. En cada una de estas pues las vamos a ir definiendo enseguida para ir desarrollando la discusión de la película. Hola, mi nombre es Joana López y hoy les venimos a hablar sobre un tema bastante importante que es la hipotermia. Para desarrollar todo esto tenemos pues un artículo que pues el profesor Marrugo nos facilitó, que se llama Termorregulación y Manejo Perioperatorio. También tenemos por medio de discusión una película que se llama Ever, que por cierto es muy buena. Para comenzar hablando pues del artículo, que es en sí la hipotermia. Esta se puede definir como un manejo de temperatura pues corporal en nuestro cuerpo. Para hablar pues o para ir desarrollando qué en sí es pues la hipotermia o qué complicaciones esta puede presentar, pues un paciente con hipotermia está asociado con el mayor número de morbilidad que se presentan en todas partes del mundo, donde la temperatura del paciente debe ser una preocupación bastante primordial, por así decirlo, y bastante fundamental en los temas fisiológicos que esté de pronto presente. Aquí se busca pues analizar o evaluar un paciente que llega con hipotermia y que va pasando en diferentes fases que se pueden ir presentando. En estas pues por lo general se busca
pues buscar la temperatura central de un cuerpo o de una persona para la producción de calor, y que esta presente distintos factores físicos que a nosotros pues nos pueda pues alertar, por así decirlo, para saber que la persona pues tiene hipotermia o que está entrando en una fase o en un descenso de temperatura. Pues durante el periodo perioperatorio es totalmente normal encontrar algunas alteraciones que se presenten desde la temperatura corporal, que van desde la hipertermia a la hipotermia, causando luego la muerte de alguno de estos pacientes que se presenten. Por eso encontramos tres fases bastante predominantes en la pérdida de calor. La primera, que es la fase 1, que es donde se da la hipotermia inicial, que es donde ocurre el descenso súper rápido del cambio de temperatura que hay durante las primeras 3 horas de calor o de inducción de la anestesia. En la segunda fase es un balance bastante energético totalmente negativo. En esto ocurre un descenso un poquito, por decirlo así, más lento en la temperatura central durante las primeras 3 horas, que trae como consecuencia un balance calórico negativo. Pues es por decirlo así, una pérdida de calor que es mayor que la producción que esta tiene. También se encuentran las respuestas o la ausencia de las termorreguladoras. En la fase 3, que encontramos pues la estabilización de la temperatura totalmente central, podemos decirlo pues que la temperatura central va como consecuencia a un equilibrio entre la pérdida y la producción de calor. En estas pues se presentan en muchos de los pacientes que entran pues en salas quirúrgicas. También existen bastantes factores que se pueden ver pues reflejados, que también son las mantas térmicas, por así decirlo, que pues aquí se da como la regulación de la temperatura de un paciente. Pues esto se da más que todo cuando los pacientes llegan con hipotermia a un centro clínico, a un hospital. Llegan con hipotermia, les ponen estas mantas para que así ellos concentren pues el calor, lo transmitan y regular la temperatura que hay en el cuerpo. Pues aquí también se ve bastante reflejado, pues aquí se ve muy reflejada cuando un paciente ingresa a una intervención quirúrgica, puesto de que en siempre prevalece más que todo cuando son resistentes a la anestesia, así como los estaba diciendo. Es bastante difícil cuando esos tipos de pacientes, porque cuando ellos están pues en prevalencia a eso, la temperatura corporal que tienen no es la adecuada. Entonces buscan otros factores que los ayuden con esta. Por eso, gracias a esto, se han creado nuevas máquinas con relación pues a los temas que son relacionados con la hipotermia. Pues en este artículo también pues nos habla de la hipotermia, que existen pues evidencias que la conectan con los problemas de las isquemias miocardíacas y las arritmias vasculares. Es por eso que ahora sí nos vamos a centrar más que todo en la película que es llamada pues la película Evers. Tenemos dos interrogantes, por decirlo así. El primero, que son los factores que enfrentaron los montañistas al momento pues de subir a la cima, por así decirlo, en esta nueva aventura. Y la segunda es que ocasionó la muerte de muchos de los montañistas. La pregunta problema que nos planteó pues el profesor Marrugo es ¿por qué el alpinista sobrevive? Para mí, pues el alpinista sobrevive a los diferentes factores pues que se presentan. Uno de estos que yo estuve pues investigando o consultando, por decirlo así, fue de que decían de que él sobrevivía porque él pues se hidrataba muchísimo con hielo. Otro también factor que pues me pareció bastante importante fue cuando decían de que fue por una visión que él tuvo de su esposa y de su hija. En la película podemos ir desarrollándola por los diversos pues
problemas que se fueron presentando, cómo comenzaron ellos pues a tener todos esos diferentes factores que pues aquí en la diapositiva pues logré ponerlos. En el primero, que era cuando él perdió pues la vista. La vista era debido a múltiples factores. Decían de que tenía pues como él había pues había tenido como una cirugía pues de la vista. Entonces eso fue uno de los factores pues que alteró que esta persona pues quedara ciega y pues propenso a eso pues esta también muriera. Otro factor también que encontré fue cuando ellos creyeron de que él estaba muerto, y él duró creo que más de 12 horas, por así decirlo, y decidieron dejarlo ahí, y gracias de pronto pues a la respiración lenta que ellos tenían, a que no trataban de consumir tanta energía pues para no botar ese calor que pues nosotros podemos transmitir. Pues yo digo que también era un factor bastante importante que se presentó durante la película. Me gustó mucho cuando pues ya ellos los encontraron, por así decirlo, pues que los mandaron a buscar, o que decían de que era culpa pues del país, porque a la final decían de que ellos habían como que tenido unas alertas, habían pues ido a varias partes y pues nunca habían tenido esto. Yo digo que todo también va debido a las avalanchas que se presentaron. Se presentaron demasiadas avalanchas durante pues esta película, que ocasionaron pues la muerte de muchos de ellos, porque pues no controlaban la forma en la que respiraban, pues consumían demasiada calor, trataban de sobrevivir, y a raíz de eso pues al momento de ellos pues transmitir el calor, ellos mismos pues se veían afectados. Y otros de los bastantes pues causantes que pues esto les dio. Yo concluyo de que muchas veces pues debido a esto pues nuestros pulmones, nuestra presión pues se altera. Muchos factores se vieron reflejados en los que pues, por decirlo así, estas personas pues no lograban controlar, y por medio de la desesperación de querer salir pues de ahí, buscaban tales maneras que lo que hacían era pues ellos empeorarse y perder muchísimo calor y muchísima energía. Entonces yo digo que pues los factores que pues podemos presentar en esto pues son bastante relevantes, son bastantes porque nosotros pues podemos decir así de que cuando prendemos el aire acondicionado, por ejemplo, eso es un factor que a veces nosotros cuando lo ponemos en 16, que nos estamos muriendo del calor, pues no queremos apagarlo. Nuestra piel pues no se torna así rosadita, sino que se torna blanca. Eso viene debido pues a la pérdida de temperatura que nosotros tenemos, a la pérdida de calor. Y mediante esto pues se nos altera la respiración, las concentraciones que se ven reflejadas. Pienso que la mayoría de las muertes de todos estos individuos atribuyó a las avalanchas de hielo, como los estaba diciendo, a las lesiones pues que tenían cuando ellos pues se caían, a los diferentes problemas de salud que también se les venía redesarrollando, y a otros factores que pues podría provocar la muerte de ellos. Entonces yo también pues pienso que respirar un poco rápido, cuando ellos así como que lo hacían demasiado rápido, pues no controlaban eso, y también pues eso pues ocasionaba provocándole pues que la persona se apretara, por así decirlo. Entonces pues pienso de que los factores que más se vieron afectados fueron estos. Y la pregunta que quiero pues desarrollarle con relación a la que nos puso pues el profesor es ¿por qué el alpinista sobrevive? Pues yo creería que él sobrevive porque él controló muchísimo cómo respiraba, cómo manejó pues la situación, que él veía. Yo no lo veía como pues tan desesperado como pues lo veía a las demás personas que lastimosamente pues murieron mediante todo esto. Esta persona pues estuve leyendo
que él sufría muchísimo de depresión y que la única motivación pues que yo creería por el que él sobrevive es por su hija, por su esposa y por su hijo. Y pues porque ella también, cuando se le vio pues, cuando él quedó muerto, él quedó, por decirlo así, pues en estado de coma, porque uno lo puede llamar como estado de coma. Él vio pues ese reflejo pues que la esposa le brindó, le dio, y esa esperanza. Yo digo más que todo que él sobrevive por la esperanza de llegar a su casa, de pronto despertarse y no encontrarse ahí, sino encontrarse ya en su casa con su familia y con todos sus seres queridos, ¿sí me entienden? Entonces como que me gustó bastante esta película porque, o sea, se ve mucho como las familias, pues, la unión de las familias, que a pesar de que ellos se fueron, pues, en una aventura, no pensaron que fuera, pues, tan lamentable. Y plantearon, pues, diferentes pues, cosas que se vieron reflejadas, pues, durante la película. Me pareció pues espectacular, pues este tipo de trabajo que nos puso pues el profesor, porque nos llevó pues a algo clínico, pues a algo que nosotros lo vemos muy reflejado en nuestra actualidad. Acá pues casi en la costa donde nosotros estamos pues no se ve mucho, pero nos lo llevó a una vida real, a algo que se vio y algo que pues se planteó, y ver pues en los estados de agonía en las que esas personas pues se encontraban. Para mí era bastante, pues yo decía, Dios mío, o sea, uno como pues puede de pronto planear algo y salir algo completamente pues sin esperarlo, porque yo creería de que ellos no fueron con esa intención de pues encontrarse con tantos obstáculos que los impidió pues llegar a la cima, por así decirlo. Entonces, como para concluir esto, yo diría que el alpinista sobrevive por la luz de esperanza que él tiene. Al él querer de pronto estar pues en su casa, ver a su esposa, ver a sus hijos, crecer, pues lastimosamente él pues llega con diferentes, por así decirlo, como que lesiones que pues actualmente le perjudicaron muchísimo, pero pues la vida es lo más importante. Entonces, para concluir esto, esta breve discusión, creería que chévere, chévere, muy chévere de que él cómo superó toda esa etapa, cómo fue una supervivencia, que pues todo nos queda de experiencia, pues a mí me pareció súper importante. Entonces yo diría que él sobrevive por eso, por la luz de esperanza que él tiene al querer llegar a su hogar y pues encontrar a su esposo y ver crecer a sus hijos. Le doy muchas gracias, profesor, pues por ponerme pues un poquito de atención acá en la cuestión de la película, y espero que le haya gustado. Bye.